Bueno, hola, bienvenidos nuevamente a este espacio de MIM. Es ya nuestro tercer episodio. Recuerden que si desean hacer una inversión inmobiliaria en el extranjero, en MIM lo pueden hacer. Hoy con un invitado súper especial. Nos venimos para Manizales a conocer un emprendedor y un gran empresario, Santiago Osorio. Démosle la bienvenida. Santiago, Cami, muchísimas gracias gracias. por estar por aquí y bienvenido a este espacio tan chévere que es para No, ustedes. Cami, por favor, antes a ustedes por invitarnos, por abrir estos espacios para que nos contemos cosas de la vida, de lo que nos pasa en el día a día, a nosotros los empresarios o quienes trabajamos por los empresarios. Perfecto. Santi, cuéntame cómo inició Santiago, dónde nació, su familia. Cami, yo nazco acá en la ciudad de Manizales, por fortuna con papás paisas. ¿Ah, sí? Papá paisa, mi papá se cría en la ciudad de Medellín, en un lugar pues que no es fácil, ¿cierto? Como para una persona que es Manrique, ustedes Un barrio conocen Manrique, popular. un barrio Ujú. popular, y conoce a mi mamá, mi papá muy desde pequeño se vino para Manizales, conoce a mi mamá, se queda en Manizales, se enamora, y mi papá ha sido, yo creo que es la inspiración total para nosotros, quienes somos sus hijos y somos esos emprendedores, gracias a esas reflexiones de mi papá. Cuando decís hijos, es que ¿cuántos hermanos tenés? Yo soy, yo tengo dos hermanos, yo tengo un hermano, mi Ok. hermano mayor se llama Juan Sebastián, con el cual guardo excelente relación, no nos llevamos mucha edad, entonces yo creo que compartimos muchas cosas y muchas similitudes. Y compartimos muchas pasiones también, las pasiones de emprender, de hacer negocios, de movernos como en este mundo empresarial. Qué bueno. ¿Cómo qué pasiones comparten, Santi? Nosotros toda la vida, Cami, nos movimos en el mundo del negocio de los carros. Ah, qué bien. Mi hermano y mi papá siempre fueron comercializadores de carros. De hecho, gran parte de esa inspiración y de salir y de buscar esas oportunidades a través del emprendimiento nace por eso. De ver a mi papá, de ver a mi hermano, de verlos a ellos en la calle vendiendo, montando negocios. Ellos tuvieron hasta hace más o menos unos 2, 3 años un negocio de compra y venta de vehículos que se llamaba Autos Osorio y era la empresa familiar. Y que de hecho mi papá hace muchísimos años, antes de que entraran esas grandes superficies, antes de que entraran los chinos, él tuvo fábrica de zapatos, él fabricaba zapatos aquí en la ciudad de Manizales. Ah, pero qué bien. Y ahora, ¿sigue con las empresas todavía existen? ¿Qué Pues mi papá pasó? ya, yo creo que ya mi papá está de retiro, mi papá yo Ok. creo que ya está viviendo bueno, mi papá ya vive bueno. Está jubilado. Sí, ya está jubilado y el quien está a cargo de los negocios es mi hermano. Mi Pero hermano. siguen los negocios que me acabaste de comentar. Los El de los negocios de los zapatos. zapatos no, porque pues claro, cuando entran los productos chinos, cuando entran esos productos, esas grandes superficies, pues es muy complicado que una persona que haga zapatos artesanales, zapatos muy a la medida, pues se sostenga en un mundo y en ese mundo de competir en los precios es muy complejo. Entonces, de ahí nace ese amor por la empresa, ese amor por trabajar por los empresarios, por ver a un papá que luchó con su empresa y esa es como la esencia que nos sembró. Entonces, Pero los carros siguen. los carros siguen, Ok. mi hermano se mueve en el mundo de los carros, yo a veces por ahí doy pinitos con el hombre, me muevo con él, subo, bajo, con el tema de los carros, que no es fácil y Es un también mercado complejo es también. muy complejo y entendiendo que también el mundo está cambiando y tiene una dinámica totalmente diferente, entonces yo creo que eso es lo que nos toca enfrentarnos, ahí nace todo, nace mi papá paisa, mi mamá manizaleña, se juntan, ese amor, y ahí estamos nosotros ¿Y la detrás mamá de dónde eso. queda? ¿Tu mamá qué hace? Mi mamá es una ¿O qué hizo? persona muy trabajadora, mi mamá, una persona muy trabajadora. Nosotros venimos de una familia educadora, mi abuela profesora toda la vida, lo que llama uno graduada y pensionada del ministerio, y contagia a mis dos tías, yo tengo dos tías por parte de mi mamá, que son docentes, que se dedican a la docencia hoy por hoy, pero mi mamá no tuvo esas oportunidades, puesto pues que nosotros fuimos hijos o nos concedieron muy jóvenes. Ok. Mamá fue mamá muy joven, pero mi mamá fue una persona muy trabajadora, muy trabajadora. Ella es tecnóloga en seguridad y salud en el trabajo y se mueve pues en ese mundo, ¿cierto? También ya está como con ganas de De- retiro y ella es de las que dice, yo ya hice la vida con ustedes, ya. ¿Pero hizo algo como consultora o trabajó en una empresa? No, ella hoy por hoy trabaja en una empresa, hoy Perfecto. trabaja en una empresa, trabaja ya más tranquila, ¿cierto? No con esa presión de es que tengo que salir por mis hijos y luchar por ellos, ¿no? Ya vive pues una vida más tranquila, pero un gran ejemplo. Yo creo que lo que es mi hermano y lo que soy yo hoy por hoy
se lo vemos a mis papás, a esa tenacidad, a esas ganas de salir adelante. Yo creo que eso es lo que le queda a uno. Entonces me imagino que ahorita cuando arranquemos a hablar de sobre tu colegio y la universidad, imagino que en el colegio o en la universidad vendiste algo, porque tenés una vena empresarial la berraca. Eso es muy complejo. Vena de liderazgo y vena de emprendedor. ¿Fuiste personero? Fui, claro, pero lo peor de todo es que no fui un líder malo, personero. pero fui un líder muy malo. Porque yo no ¿En fui el personero? Claro. Bueno, contame dónde estudiaste Vea, para que lleguemos, porque me contaste historia tan charra. Eso llega a un punto de que, pues, hombre, uno en el colegio no tiene esa conciencia. Yo tuve conciencia de eso estudiando ya en la universidad, que decía, tengo que vivir de algo. O sea, si yo no vivo de algo, puta, no estudio, yo no hago absolutamente nada. Pero en el colegio fue muy particular porque yo estudié en un colegio inicialmente que se llama el Colegio Lanz. Y el Colegio Lanz aquí en Manizales es muy académico, muy estructurado. Y solamente importa como estudio. Y perdí un año, Cami. Yo perdí un año. Muy parecido a mi colegio. Yo estoy en el Corazonista en Medellín. Es un colegio de hermanos y es un colegio, a diferencia del tuyo, apoya mucho el deporte, pero tiene una estructura y una disciplina muy rígida. En este colegio no, ese era muy académico, muy académico, muy académico, muy académico. Y yo no entré en el ritmo de ese colegio. Aparte no era pues la persona, ni era el mejor estudiante, ni era la persona disciplinadamente la mejor. ¿Eras vago? Muy vago, muy ¿Sí? vago. Sí, yo no tengo ningún problema de decir. Eso es que eso hay que contarlo, ¿cierto? Nos podemos dar la mano, man. Uno más que se conecta. Uno más. Y eso es normal, porque es que uno dice, yo del colegio no voy a vivir, ¿cierto? Y llegan y me sacan del colegio, no estoy dando ejemplo a nadie, ¿cierto? Con estos mensajes del Lanz, me sacan y yo entro a estudiar una escuela que se llama la Julio Zuluaga, que es como una filial de un colegio acá que se llama el Instituto Chipre, que no es un colegio... es un colegio público. Pues un colegio público, yo venía con una dinámica totalmente diferente Pasaste de un privado a un público. De un privado a un público, con una exigencia académica a un público, se nota la diferencia. Y fue más por castigo de mi papá o de mis papás. Eran como, usted perdió el año. ¿Y cómo tomaste ese cambio? Porque no, es un cambio brusco. Un cambio totalmente brusco, porque los compañeritos del colegio, es una dinámica totalmente diferente, Cami, pero yo creo que el ser humano se adapta muy fácil. Yo creo que eso es un tema de adaptación. Y me adapté y terminé mi colegio, terminé quinto de primaria en el Instituto Chip, en la Julio Zuluaga, en el colegio Julio Zuluaga. Pero mi hermano, como estudiábamos muy a la par, él estudiaba en el Lanz y se pasó al seminario Redentoristas, que ahí fue donde yo me gradué. En seminario Redentoristas, claro, yo ya le digo a mis papás, yo no, es que mi hermano allá, yo aquí solo. Me dijeron, listo, le vamos a dar una oportunidad. No era manipulador ni nada. Sí, no. Me dijeron, le vamos a dar una oportunidad, pero se tiene que portar juicioso. Y me pasan al colegio Seminario Redentoristas, cual yo le agradezco un montón, colegio el cual yo me gradué. Pero le agradezco un montón porque el colegio fue integral. Mi colegio fue muy integral. Mi colegio era piscina, querés tirar piscina, tiras piscina, fútbol, banda, ejercicio. Era muy parecido al Corazonista. Apoyaban mucho el deporte. Y eso me encantaba. De mi colegio, yo creo que eso fue un tema más de integralidad. Más que ser el mejor estudiante o no ser el mejor, yo creo que es ser integrales en el mundo. Pero cuando hablas de seminario era porque, o sea, realmente era un seminario. O sea, claro. También sacaban personas que tenían vocación para ser sacerdotes. Exacto, era un colegio de sacerdotes y nosotros estudiábamos con personas que tenían esa vena de ser sacerdotes. Y esa complementación entre la religión, en ser espiritualmente, que a mí me costó un montón ser espiritual, después les cuento un poco de eso, y llegar a un colegio donde te brindan integralidad, yo creo que eso es lo que lo conecta a uno con las cosas. Y llegamos a un colegio donde quinto no fue fácil, yo ya venía de un rezago, de un colegio público, de mucho pelado gamín, y yo estaba como en ese mismo ritmo. Pasando bueno. Pasando rico. Vago, Cami, quinto de primaria, vago. No, yo sé lo que siente, no te preocupes. Claro. Y empezamos como con procesos de liderazgo, pero procesos de liderazgo que fueron más yo creo que desde las casualidades de la vida, como de aquel profesor que le dice a uno, pórtese bien, recoja la plata de las fotocopias y yo le ayudo con las notas. Y eso fue como sembrando esa semillita, como, como yo tengo esa capacidad de influir ante las personas. Y fui representante del colegio, fui el representante del grupo y ahí nos fuimos forjando. Pero como yo decía, era un líder malísimo. Yo te cuento, yo en décimo fui representante del salón. Duré un periodo porque perdí todas las materias
y obviamente pues mi disciplina no era la mejor, entonces obviamente me quitaron como representante. O sea, me pusieron más por mis compañeros que realmente por méritos, ¿sí me entendés? Entonces pero vos sí quedaste con el rol. Queda uno con error, pero es que es muy particular, Cami, porque... O sea, vos sí, o sea, a pesar de que eras vago y eras cansón, sí quedaste con el rol. No, claro, y era... Yo no. No, y los profesores eran, no, va, dígale a Santiago, o sea, cuadren eso es con Santiago. Y eso, de cierta forma, eso ayuda a que uno empiece a tomar ciertos elementos de la vida para no decir, oiga, yo soy bueno para eso, creo que soy bueno para eso. ¿Y como que liderabas en el colegio, Santi? Todo. Yo lideraba desde las fotocopias hasta la revolución con el profesor, eso era una cosa, la otra. No lo digo con orgullo, pero tampoco me avergüenzo de mi proceso, porque eso hace parte del proceso. Pero el colegio me dio como esa facultad de hacer las cosas, de ser irreverente, de pensar diferente, porque yo creo que algo que no tiene la educación, yo creo que es un tema estructural, y es que el pensamiento crítico lo tienes que forjar tú mismo, no uno tiene esa capacidad. Entonces, a mí, que un profesor me imponga, no me gustaba, como que, ay, tienes que leer tal libro, y yo, ¿por qué yo tengo que leer tal libro? Y eso me ayudó a entender también muchas cosas del liderazgo, y del liderazgo de tocar como esas líneas delgadas de ser líder bueno o ser líder malo. Me pasó algo muy particular, y era que el colegio, por ser religioso, tenía un patrón, como decir, no sé, San José. Sí. En el colegio se llamaba San Clemente María of Bauer, que era, entre comillas, el panadero de Dios, pues así está interpretado como en la historia. Entonces, como yo era tan cansón, tan mamón, tan lidioso para todo el colegio, una vez me sacaron a una izada de bandera y me chiflaron el colegio, como, ¿cómo van a sacar este hijo de puta a una izada de bandera como es de Gamín? Pero lo hicieron como reconocimiento, los mismos profesores lo hicieron como reconocimiento, como venga, él merece tener algún reconocimiento porque ha cambiado y ha liderado. Y me hicieron el reconocimiento y ahí estuve y ahí me gradué. Pero eras popular. Sí, pero el popular era el popular de la pelea. Venga, es que este huevón es el cansón, este es el peleón, este es... Pero eras popular, o sea, independientemente de cómo haya sido como líder, ya sea positivo o negativo, pues tenías un reconocimiento. Es más, mis primeros pinos políticos, que ahorita vamos a hablar de un poquito de eso, fue haciendo la personería. Ah, bueno, hablamos de la personería. Imagínate que la personería fue muy chistosa porque se presentaron dos personas. Y dijeron, venga, no, pero falta otra persona como para cumplir esa terna. Necesitamos quien se presente. ¿Entonces te lanzaste? No, lancen a ese, no. Ese láncelo ahí ya. Metan a ese animal ahí, metan a ese animal. Y yo me conseguí con un profesor y me regaló 200 lapiceros. Ok. Y yo, en vez de poner como vote por Santiago, yo hice una campaña negra y oscura en contra de el otro pelado, el otro candidato. ¿Qué pusiste? Desprestigio. Yo dije muchas cosas que no lo voy a decir aquí en micrófono, pero sí dije, este es malo, este es un hijo de puta, este es tal cosa. Y le regalaba a todos los estudiantes un lapicero. O sea, literal usaste cómo se mueve la política. Claro. Sí, pero para que no votaran por él. En este país. Y para que quedaran en una opción como, voten por él. Muy maquiavélico. Eso fue muy maquiavélico, pero funcionó. Y ahí estuvimos representando el colegio y yo creo que fue una experiencia bonita. No me digas que pusiste propuestas como voy a poner lockers. No, la piscina que ya estaba hecha, la piscina que ya está. J Balvin, vamos a traer a J Balvin cuando estaba pegado. La gente, sí, ese es. Yo te voy a contar una. Yo soy minero corazonista, pero tuve un año que estudié en otro colegio. No lo voy a mencionar. Y en ese colegio me tocó el personero, pues es la campaña de los personeros. Yo me acuerdo que en ese año hubo un eclipse y yo no sé, creo que nos dejaron salir temprano, no fuimos al colegio. Al otro día vuelve este man y dices que voten por mí, les prometo un eclipse. O sea, son cosas que uno dice, la gente de dónde saca tantas cosas tan ridículas. Cami, y conecta, porque es que ¿quién no querrá que le pongan un eclipse? Pero son cosas, pero uno, no sé, un peladito chiquito, pues va y vota, no sé. Sí. Pero uno como líder, ¿cómo va a pretender pararse al frente de todo un colegio y hacer una barrabasada de esas? ¿Vos qué prometiste? El Gin Day, el Gin Day 4 días a la semana. No, eso, yo la verdad es que no recuerdo cuáles eran las propuestas, pero yo sí me acuerdo que era una campaña muy de desprestigio. Nosotros éramos
de ir, de tocar las puertas, de pararnos ante los estudiantes. No sabíamos ni lo que hacíamos porque era con un gran amigo que hoy conservo esa gran amistad con él, con Oscar, y hacíamos esas campañas de desprestigio. Eso fue, la etapa de colegio fue muy bonita. Yo digo que de las cosas que yo más he disfrutado en mi vida es el colegio. Yo también. El colegio, de hecho, hoy guardo grandes amistades del colegio. Y de pasar de también esa rebeldía, de decir como conecto con lo que él piensa y con esa rebeldía que él piensa. Y hoy eso lo llevamos a una realidad o una vida más estructurada y eso es Y de chévere. la personería que te dejó, pues, o sea, tuviste que hacer algo bueno como personero. No, personero tocó delegar a otra persona. ¿Cómo así? Porque como yo no era como tan buen ejemplo para el colegio, era como, no, usted no, que vaya el otro. Eso fue complejo, pero de todas maneras las decisiones en el colegio, por lo menos de lo que era estudiantiles, que la chaqueta del colegio, que el prom, que una cosa, eso era conmigo directamente. Entonces, yo digo que son experiencias y me forjaron, o sea, el colegio a mí me forjó. Pasa lo contrario cuando uno ya sale a la universidad, que uno sale a hacer una muy buena representación. ¿Qué me pasó? Que me convertí en líder estudiantil, Qué bien. representante de los egresados a nivel nacional de mi universidad, pero ya más estructurado. Bueno, Más estructurado. entonces terminar el colegio, ¿vas a la universidad de una o tenés un año sabático o qué No, hiciste? no, el colegio, uno sale del colegio, Cami. Perdido. No, quién sabe qué quiere estudiar del colegio. Sí, Pues a mí el perdido. que me diga lo contrario, pues lo felicito. Y si hoy es Perdido. feliz con lo que hice, con lo que hizo, me parece maravilloso. Pero yo salgo del colegio con muchas ideas en la cabeza. Aparte con un ideal de uno estudiar en una universidad pública por por ese pensamiento tan conservador de los papás. Es que tenés que ser abogado, tenés que ser Sí. médico. Y yo no quería hacer nada de eso. Pero es una ideología muy paisa y que es Demasiado, muy demasiado. complicado desarraigarse y cuando vos te salís o querés tomar una carrera que no está dentro del abanico de los de ellos, es un gallo muy complicado de manejar con los padres. Es tan complejo, Cami, que eso genera confusiones en los jóvenes. Total. Porque vocacionalmente, ¿quién sabe qué quiere estudiar? ¿O para qué es bueno? Que Pero eso, vení, ¿nunca te hicieron en el colegio unas pruebas que para clasificarte dónde? pero eso era por cumplimiento del colegio, Cami. Eso es como que, ay, venga, cumplamos. ¿Usted qué quiere estudiar? ¿Usted qué se sueña? Porque ahí me hicieron unas pruebas, Sí, me sí, hicieron sí, unas sí. pruebas que para clasificarme, que los perfiles para las carreras que yo podía estudiar y podría hacer, bueno, No, me salieron unas yo, cosas ridículas, pues. no, Cami, yo no creo en Yo eso. decía, Yo creo que a voy mí a me salió estudiar esto. estudia enfermería, pues una cosa que uno no, porque es que esas son las pruebas, es una prueba más orientada como al cumplimiento, pero uno tiene una confusión, pues en el buen sentido de la palabra, porque uno, si el joven de hoy tiene problemas Sí. estructurales de qué quiero hacer, más en este mundo tan cambiante, ahora que uno tenía ese abanico, pero esa presión de tienes que ser ingeniero, tienes que ser abogado, tienes que ser médico, o si no, no eres de la sociedad. Y pasa de que No va a ser nadie, así le decían, usted no va a ser exacto, nadie. usted no va a ser nadie. Ujú. Entonces, yo digo, ¿qué quiero hacer? Y a mí, particularmente, mi papá cocina muy bien, Cami. Ok. Papá cocina excelente y yo tenía como esa semillita. Y de peladito muy curioso con la cocina, de probar cositas, de yo hago, pero pues yo hago es lo normal, que el huevito, la arepa, yo soy capaz, mamá, déjeme hacer a mí. Y eso le queda a uno en la cabeza. Y yo digo, ¿yo qué quiero estudiar? No, pues yo quiero estudiar, yo quiero ser chef. Pero yo salí pensando en el colegio, ser agrónomo. Ah, pues, pucha, pues tenías una mezcolanza la berraca, No, pues te una digo. confusión horrible, cambio. O sea, yo ni una cosa ni la otra. Yo decía, pero yo qué voy a estudiar. Y entro a estudiar gastronomía, que fue una muy buena lección. Yo digo que las mejores elecciones que yo tomé en mi vida fue haber estudiado gastronomía. Que hoy no ejerzo esa profesión, pero me apasiona demasiado ser cocinero, el tema de los productos, de la materia prima, de la historia. Yo creo que ahorita les cuento un poco más de eso, que gran parte de mi vida profesional está orientada a Ah, los pero restaurantes y tu la primera carrera gastronomía. fue gastronomía, Fue ¿cierto? gastronomía, yo estudié en un instituto, pues no lo voy a mencionar, estudié en ese instituto y me graduó de chef, De chef. y hago una especialización en cocina mediterránea. Perfecto. Y salgo yo a una práctica empresarial y empiezo a trabajar en un restaurante muy famoso en Manizales hace unos años que se llamaba Bologninis. Y Bologninis era un restaurante ítalo-argentino, un restaurante maravilloso del dueño, era un señor que se llamaba Raúl Bologninis. Y yo llego a hacer mi práctica allá. Pero es un mundo, Cami,
te voy a decir, un mundo loco. O sea, la Eso gastronomía es gigante. me enseñó dos cosas, disciplina Ujú. y me enseñó a trabajar en presión. Porque es que es una locura. O sea, yo hoy admiro el que trabaja en una cocina. Es muy complicado. Es Yo muy te complejo. entiendo porque yo también tuve un restaurante. Es muy complejo y bueno, termino mi práctica, me fue bien. En ese entonces pues no pudimos llegar como a un acuerdo Para continuar. económico para continuar y toco la puerta en una de las cadenas más importantes Pero en del la país. práctica, ¿qué hiciste en la práctica? La práctica, es que la práctica, yo valoro mucho el practicante, no como me tocó a mí cuando yo fui practicante, porque cuando es practicante uno va al AVE, vaya, pele papas, pele yucas, no, uno cuando es practicante necesita aprender. Sí, total. Y no es como vaya, haga, sea el mandadero y sea el lavaperros del cocinero. Yo creo que eso es totalmente diferente. Y pasa de que yo hice muy buena práctica y el dueño me dijo, oiga, me gusta lo que usted hace, pero pues yo no tengo en este momento cómo pagarle a usted un salario. Y salgo yo, toco puertas, como les venía contando, a una de las cadenas de hoteles, pues, yo creo que más importantes del país, que es la cadena Estelar. Ujú. Entonces sale uno, Viste, pero vení. En la práctica, ya para que hablemos del estelar, en la práctica también tuviste algo de liderazgo con los compañeros de no, trabajo o ya fuiste un rol completamente no, opaco. no, es opaco, Cami, todo por una razón, porque hay una jerarquía. Cuando Sí. tú entras en estructuras tan sólidas, está el cocinero, el subcocinero, el administrador, el jefe de cocina, y tú eres un elemento más de la operación, pero tú no eres, tú eres como, ay, Vos porque, rotaste por toda la cocina. claro, porque le van a decir, es que usted me quiere quitar el puesto, porque ya no es ese Impresionante eso. liderazgo Sí, total. de escuela, de hagamos, de muchachos, movilicémonos, no, es como que usted se está haciendo es mostrar para quitarme el puesto. Y ese liderazgo no se dio, ni tampoco tuve la oportunidad, ni las ganas, porque entendí que había una estructura que no podía yo romper dentro de mi liderazgo, pero mostramos el trabajo de lo que yo sabía hacer. Eso fue lo que hicimos. Ah, pero muy interesante. Ve, antes de continuar, yo te quiero contar una pequeña historia y es que alguna vez hice un curso de gestión en conocimiento y una de las profesoras que me pareció muy tesa a mí, una niña, una ejecutiva de la empresa Noel, y ella estaba montando gestión de conocimiento dentro de Noel. Y para ella era a veces muy retador porque cuando llegaba a ciertas personas que tenían, eh, aparte de la edad fisiológica, también pues tenían, digamos así, una edad en la empresa, Sí, y para ella documentar el proceso que esa persona realizó durante mucho tiempo, a veces le dificultaba porque o pensaba que lo iban a sacar sí. o pensaba que ya le estaban buscando a la persona joven que lo iba a reemplazar. Y Ujú. no, era simplemente, era hacerle entender que era documentar el proceso para que la empresa, si en algún momento a él le pasara algo, supiera cómo debía hacer el proceso debidamente. Era una cosa muy retadora y eso pasa en todas las empresas. Mira que a vos En te todas las pasó en la empresas. práctica, simplemente es un miedo y es una bobada o unos paradigmas que se meten las personas adultas de no compartir un conocimiento, pues si a la larga Ujú. todo el mundo va a aprender, Eso, Cami, pues yo estoy muy de acuerdo con eso y es, claro, ese susto del relevo que puede existir en las pero organizaciones. va a pasar. Eso tiene que pasar y tiene que pasar de forma natural, ¿cierto? Y yo respeto mucho la jerarquía. Yo algo que yo tenga en mi vida es disciplina, lo que yo les estaba mencionando. Y también hay disciplina de estructura. Y es si tú eres el jefe, yo porque tengo que asumir tus roles. No porque no los quiera hacer, no los quiera asumir, sino que respeto ese liderazgo. Total. Y si el jefe, dueño, como lo llamemos, confió en esa persona para que sea líder, pues acatemos las decisiones. Al final, quien se tendrá que equivocar es él, ¿cierto? No uno. Y uno tendrá que respaldar como esas iniciativas. Entonces, en esas estructuras es muy difícil uno mostrarse. Muestre su trabajo, sus ganas de trabajar y sus ganas de hacer las cosas. Con un adicional, Cami, es que tú sales muy bisoño, o sea, tú no sabes nada de la vida. No, nada. O sea, que a mí el que me diga no es que yo salí de practicante y yo sé de X o Y cosas, no, tú no sabes No, nada. no, no, no sabes nada. Y me Tienes que pasó porque es que untarte. yo hice 2 carreras y me pasó, o sea, fueron 2 prácticas de la cual yo ya tenía mucha experiencia y yo decía, hombre, yo no voy a ser un practicante para servir tintos y hacer fotocopias, pues lo tengo eso muy Es claro. horrible. A mí me tocó una práctica así. Pero volvamos a la práctica. La segunda práctica cuando saliste de que no te podían pagar. Ya salí y me voy para lo que les comento, una de las cadenas más importantes que tiene en este momento el Ujú. país, hotelera, que es la cadena Estelar.
Y aquí habían como tres, 4 hoteles en Manizales y había un hotel que se llamaba Las Colinas, que quedaba en el centro histórico de la ciudad. Y toco puertas, mando mi hoja de vida, en su momento pues me dieron la oportunidad y claro, uno llega a una estructura de esas mucho más macro, de lo que, pues, porque es una cadena de restaurantes, y le dicen a uno, oiga hombre, es que tenés que lavar naranjas. Entonces, en el ideal de uno de niño, uno, ¿qué será? Unas naranjas, me imagino una bolsita. Entró a un cuarto frío y eran unas paredes, unas canastas enormes, Cami, y había que lavar esas naranjas, o sea, era esas naranjas. Entonces, claro, O sea, un cultivo completo. no, un cultivo, la lavada de papas o pele papas eran las canastas de papas, o sea, nunca fue como, nunca fue en micro, sino que todo era muy macro, obviamente entendiendo la dinámica y el rol Sí, claro, del hotel. del hotel y de la cadena. Y fue muy chistoso porque en su momento el jefe de cocina, que era Andrés, me acuerdo Andrés, él pensó, no, yo ese peladito sí pinchadito, ese no es capaz. Me lo papeo. No, ese no es capaz, ese no duró una semana. Ya estuve más o menos unos 6 meses trabajando tieso y parejo. Terminé estando muy a la par con él. Qué bien. Terminé ¿Terminaste haciendo que terminé haciendo cocina fría. Entonces, cocina fría era más de emplatar postres, reposterías, ensaladas. Quien era el jefe o el jefe de cocina siempre tiene la parrilla. Y ser parrillero, cocina caliente, que llamamos en este mundo, tiene mucha experiencia. Una persona con mucho conocimiento por un tema de términos, por un tema de salidas y de quedar bien, pues que los platos queden bien. Y ahí terminó 6 meses donde me aburrí fue porque realmente pues uno es joven, Cami, uno quiere disfrutar de otros espacios y la cocina al final lo que te entregas no esclavitud, no lo llamemos esclavitud, pero sí una responsabilidad de tiempo muy superior cuando tú tienes 20 años. Y cuando tú al final no quieres sino salir, Sí, salir estar con los y amigos y disfrutar la vida. disfrutar un poquito la vida y no encerrarte 12, 13, 14 horas en un hotel. Eso tú no lo quieres, ¿cierto? Entonces tomo la decisión, doy un paso al costado y entro nuevamente, toco la puerta donde Raúl. Y le digo, Volviste al primer restaurante. volví al primer restaurante, le dije, Raúl, deme una oportunidad, yo quiero trabajar, quiero aprender de usted, porque era un restaurante que se especializaba en cocina ítalo-argentina, pero en parrilladas argentinas. Y nada más rico que una parrillada. Entonces, Una parrillada bien hecha es deliciosa. y quería aprender, yo quería aprender, quería como explorar ese mundo. Uno es muy curioso, uno cuando estudia ese tipo de carreras tan creativas, tan artísticas, porque hay que entenderlo como un arte. Hay muchas curiosidades en muchas cosas, ¿cierto? En muchos aspectos. Y entro a trabajar con Raúl de cocinero y fue muy chévere porque me dio, aparte de la oportunidad, me dijo, aprenda de otras cosas, aprenda del servicio. Y yo, ve, chévere. Eso es muy importante. Del servicio. Eso es supremamente importante y eso es, miran ya varios elementos, liderazgo, ¿cierto? Uno no deja de ser una persona, pues entre comillas, tímida. Ustedes dirán, no, este que va a ser tímido, este man. Yo era una persona, pues que a veces me retraía, ¿cierto? Pues ese contacto a veces es complicado. Y me dice, oiga, Santiago, ¿usted no le gustaría hacer algunos turnos de mesero? Y me gustaba era porque se ganaba más plata Sí, y no se claro. trabajaba tanto tiempo en la cocina y no tenía que estar uno tan mugroso. Entonces, claro, como no le gustaba salir y estar con las chicas y, pues, y estar bien presentadito, entonces, Te he jodido. sí. Entonces llega el punto que me dice, haga unos turnos. Y en medio de hacer esos turnos empecé a dejar a un lado el tema de la cocina, que en cierta medida me gustó, o sea, como que lo disfruté como esa transición. Y yo decía, yo no puedo vivir toda la vida de ser mesero. De mesero. ¿no? Yo no puedo vivir toda la vida de ser mesero. Y entro a estudiar administración de empresas, entendiendo que estudiaba en la noche y trabajaba en el día. Ahora, esa parte de mesero que te dejó, o ahí sí también, ahí sí pudiste hacer un rol de liderazgo, o sea, lograste ser de pronto, no sé, líder de salón o algo así, ¿no? No, ahí les voy a contar la historia, pero lo que me dejó fue una capacidad comercial, Cami, impresionante. Ah, O sea, o sea, no eras tomapedido, sino que eras un vendedor. yo era un vendedor porque habían alianzas con algunas casas de vino, algunas Sí, distribuciones eso de es muy vino. común. Eso es muy común y le dicen, por corcho que ustedes me pongan, le doy tantas o X plata. Ujú. Y había un incentivo también desde la administración. Si me vendes vino, si me vendes copa, que es más rentable, te doy un porcentaje, más allá de las propinas. El que se sentaba y no se tomara un vino mío, Cami, no fue al restaurante. Ok. No fue al restaurante porque yo me vendía mi botellita de vino. Y Lo sabías maridar bien. sí. Y uno aprende. Entonces, ¿yo qué tenía?
tenía una ventaja sobre todo si era que yo ya había trabajado en cocina, Claro, total. que sabía cómo se cocinaban los platos, entonces endulzaba y encantaba con los platos, se prepara así, se sella a tal término, no sé qué, culebrero. No, sí, o sea, es culebrero, pero a la larga, ve, cuando yo tuve el restaurante, yo hice como un par de capacitaciones. Y yo pienso que a eso, que a gran parte de los restauranteros, hablemos de Colombia les falta mucha capacitación. Sí, Si todo mesero o colaborador que te atienda cuando vas a un restaurante sabe y conoce la preparación, cómo sale, sus términos y con qué buen licor se puede maridar, serían mucho más exitosos. y más allá de eso, Cami, yo creo que es también orientar al servicio. Yo creo que nos falta mucho servicio. Hoy gozamos, Manizales goza como Medellín en una ciudad donde el servicio todavía Sí, es existe, maravilloso y la es gente es muy maravilloso. querida. Y yo siento algo, y eso es una experiencia que hoy por hoy tengo. Yo asesoro un restaurante aquí en la ciudad de Manizales que se llama Saciare, y es siempre les pongo de precedente, conozcan lo que ustedes están vendiendo. Y le digo a los dueños, y eso me ha pasado en el mundo empresarial, hoteles, dueños de hoteles, venga, yo le hago una pregunta: ¿usted cuántas veces se ha dormido en una cama suya de su hotel? No, nunca. O sea, usted tiene una estructura, 40 camas, y usted nunca ha pasado una noche en su hotel. No, nunca. Entonces usted no sabe ni lo que está vendiendo. Y eso pasa también, y es no entender esa dinámica de dónde estoy parado y hasta dónde quiero llegar o qué puedo ofrecerle al cliente. Conociendo pues ya otras dinámicas del cliente, de segmentación, pero eso no pasa. Entonces, volviendo al tema, cambio un poquito. Claro, yo ya sabía la cocina, Claro. yo sabía de servicios, no me daba pena, no me daba pena trabajar, nunca me ha dado pena. Mi papá, pues, les contaba, mi papá es un trabajador incansable y nunca me ha dado pena trabajar, y pasé unos buenos años siendo mesero y estudiando mi carrera. Ya estabas estudiando administración. Ya había empezado O administración sea, hacías las cosas paralelamente. Estudiabas administración y eras mesero. y era mesero. O sea, en el día era mesero y en las noches me quitaba el delantal y me iba a estudiar. ¿Dónde estudiaste Yo estudié administración? en la Luis Amigo, estudié ahí mi carrera de administración de empresas de 7 de la noche a 10 de la noche Pero vení, Santi, ¿dónde fuiste líder estudiantil? En la Luis en la Amigo. universidad, en la Luis Amigo. Ah, Yo ok. fui líder estudiantil en la Luis Amigo y fue muy complejo. Yo digo que me le quito el sombrero a toda persona que estudie de noche y trabaje en el día. Es Es muy muy difícil. difícil. O Que tiene sea, una disciplina muy grande. mira que a mí me tocó 5 años así. Y en ese entonces no habían lujos, en ese entonces no habían carros, en ese entonces había que salir a buscar la buseta para ir a la casa. O sea, era complejo, levántate al otro día y así, así, así. Y son 5 años de esfuerzo que hoy nos tomamos una cerveza, nos tomamos un vino y lo disfrutamos. Decimos: uy, pucha, ya nos Es, tocó sudarla. sí, total. Es como ya el premio a ese esfuerzo tan grande. Uf, eso es un premio. O sea, todo lo que tú te tomes hoy en día te sabe rico porque uno dice: Me la sudé. me la sudé y todavía me falta por sudarla más. Entonces yo creo que más adelante va a ser mucho mejor. Y empiezo mi carrera siendo mesero, sin ningún problema, sin pena. No tenía, estudié administración de empresas y era mesero, no tenía problema. Y pasa algo muy particular, que me convertí muy, muy amigo del administrador en ese entonces, El administrador del del negocio. restaurante. No el dueño, sino No el administrador. del administrador. Y él toma la decisión de irse para Australia. Todos éramos personas muy jóvenes, todos éramos como promedio, no sé, 20, 21 años. O sea, éramos personas demasiado jóvenes. Y él toma la decisión de irse y el dueño me dice: Santi, venga, ¿usted por qué no intenta Administrar. administrando, usted que conoce un poco de lado y lado? Y yo creo que fue mi primera experiencia como profesional de administración de empresas, administrando un local. ¿Y qué me dejó? Que yo manejaba un personal de más de 25 personas. Entonces, tú en medio de lo que estudias, aprendes y pones en práctica, tú manejar personal no es nada fácil, conectar con los proveedores no es nada fácil, con los clientes, darle el gusto a todo el cliente es muy complejo. Ahí sí sacaste el liderazgo completamente. Ahí sí ya estaba el liderazgo. Ahí sí era: muchachos, vamos a hacer esto, vamos a organizar esto. Y al final el dueño del restaurante terminó es: tome las llaves y yo vengo por plata. O sea, la gente pensaba que era el restaurante mío. O sea, Bologninis, O sea, la gente pensó que era mi restaurante. terminaste completamente de gerente. De todo. O sea, yo terminé siendo el todo de ese restaurante. O sea, Y aún así seguías estudiando. y seguía estudiando. Y era muy complejo porque también eran los fines de semana. Entonces, ¿A qué horas estudiabas?
estudiaba en las noches, de 7 a Por 10 de eso, la noche. pero que eras, o sea, trabajos, exámenes. Todo en un computador, la hora que me quedara, la media hora que me quedara, en un computador, haciendo tareas. O sea, no tienes un minuto para vos No, yo nunca. no tenía un minuto. Mis amigos de que ellos recordarán algún día que vean esta grabación, ellos recordarán que yo les decía, vengan al restaurante para que hagamos los trabajos en Sí, grupo. total. No hay de otra. No había de otra Esa era porque tu yo casa. trabajaba sábado, domingo, lunes, viernes, festivos, todos los días. Todos los días era trabajo, 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 trabajo. Y termino mi universidad siendo administrador de un restaurante. El restaurante lo venden. Yo tomo la decisión de Salir. apartarme, pues, porque ya llega una nueva administración. Ellos llegan con otras ideas. Y No te empiezo. ofrecieron ser parte del restaurante. No, ¿sabes qué? No, Cami, me dijeron como, no, queremos nuestra propia estructura. Ah, bueno. Y yo Muy bien. creo que eso es un tema de confianza, pero cometieron un error, que hoy entiendo que es un gran error. Y es que ellos, por desplazar las personas que sabían la mecánica y el rol del restaurante, terminaron haciendo cosas totalmente diferentes. Hicieron un empalme. Más allá del empalme, Cami, yo creo que es quitarle Continuar. tu filosofía Sí. a un tema. No, eso se llama, es la esencia del negocio. Claro, y eso pasa cuando tú pasas a un restaurante que se lo vendió a Camilo, se lo vendió a Santiago, la gente de una Siente, siente siente, sí. esa sensación. Y yo creo que eso de una u otra manera jugó en contra de ellos, que me parece lastimoso porque para mí que se acabe una empresa no es que se acabe una empresa y se cierre un No, no. negocio o una puerta, es un núcleo, un ecosistema dentro de que Se se acaba pierde. un mundo que genera muchos ingresos para muchas Empleos, familias que hay detrás de un negocio. dinámicas, se pierde tanta cosa, Cami, que yo siento que las cosas mm, tomaron un rumbo totalmente diferente y ellos tampoco levantaron la mano como, oiga, venga, Ayúdenos. volvamos a construir equipo. Impresionante. Eso no pasó. Entonces, yo sigo mi carrera y tenía que hacer mi práctica como administrador de empresas y entro, me dan la oportunidad de ser practicante de una secretaría en una alcaldía, en la alcaldía de Entras al Manizales. sector público. Sector público, yo no conocía nada de sector Ah, público. bueno, pero cuando saliste del restaurante ya habías terminado tu carrera. O sea, cuando el restaurante lo venden, ya Santiago terminó, ya es profesional de administración. O todavía no No, habías no, me terminado. faltaba como un año, 2 años, no, me faltaba como un año, me Ok. faltaba como la práctica empresarial y había algunas materias y listo. ¿Y ahí qué hiciste? ¿O te dedicaste única y No, me dediqué como exclusivamente a estudiar? a estudiar, a hacer cositas para eventos, entonces Ah, que lo ok. llaman a uno, que hagamos una cosa, que la otra. Y la universidad realmente es muy difícil. Crear liderazgos en la universidad cuando estudias en la noche es muy difícil, Cami, porque me pasó algo muy particular. Yo canalizaba muchas de las solicitudes de mis amigos, de mis compañeros por lo menos de estudio, y era complicadísimo porque cuando tú tienes iniciativa, cuando tú dices, oiga, no, las cosas no están bien, el profesor no está haciendo las cosas bien, porque uno pues es desde el respeto sobre todo, y llegaban, pues tú decirle a una persona que viene de trabajar de un banco todo un día en una caja, Está mamado. no, que te va a parar bolas, pues, es como huevo, no, 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 yo vengo aquí a cumplir, Está porque es que mamado. es así. Y yo era como el entusiasta, como que, oiga, no, es que yo estoy pagando mucha plata, porque es una universidad privada, estoy pagando mucha plata para que me den cualquier calidad Eso también es de importante y está enseñanza. bien. Y eso no lo entendieron, los compañeros no lo entendieron. Tuve algunos conflictos con la universidad por lo mismo, porque ellos pensaron que el hecho de que nosotros pagáramos una privada, estudiáramos de noche, no teníamos derecho a exigir. Y yo les dije, somos los primeros que debemos de exigir. Y tuvimos conflictos, pero termino mi carrera, hago mi práctica en la alcaldía de Manizales y ahí empieza ese mundo empresarial. Se abre Se ese te abanico, expandió se abre ese completamente. abanico, un abanico político, porque también nos Pero hemos bueno, movido en pero ese me tema. imagino que dejaste muy buenas relaciones porque cuando uno está en un restaurante conoce mucha gente. Cami, yo conocí cualquier cantidad de gente, gente que me encontré ya en otro escenario. Me decían, oiga, es que Usted era el que usted era el manejaba tal de, restaurante. sí, usted no es el de Bologninis. Ah, sí, sí, pero ya estoy aquí. Ay, oiga, qué chévere, qué necesita, que le ayudo. Y eso es muy chévere, eso es muy bacano, porque yo creo que el mundo empresarial y el mundo en general es de trabajar en red, Cami. Así es, networking. Es yo me conozco contigo, yo hablo Ujú. contigo, yo hago esto contigo. O sea, es muy chévere. Y empiezo mi práctica empresarial, lo que yo les contaba, uno cuando sale de una práctica empresarial, uno no sabe absolutamente nada. Me acuerdo que a mí me decía
Esa persona, el primer líder que yo tuve ahí, Paula Sánchez, una persona maravillosa que tiene un gran conocimiento, me dice, Santi, redáctale un oficio al secretario de no sé qué, para pedirle. Yo me senté en un computador, Camilo, y decía, ¿Qué no es había esto? ChatGPT, no había nada de eso, y yo, ¿cómo hago yo un correo? ¿Cómo hago un oficio? ¿Yo qué puta puedo hacer? ¿Quién te enseña en la universidad a hacer un oficio? Nadie, absolutamente nadie. Y casi que sí, tú sabes mucho de teoría, pero no sabes desde la Sí, práctica, que claro, eso es lo que total. pasa en el mundo educativo. Y ahí forjo casi 4 años en una administración maravillosa que hicimos cosas muy, muy chéveres por la comunidad, por el tejido empresarial, por el tejido social. Y ahí me voy involucrando en temas públicos, en temas políticos y ahí. ¿Qué cosas bonitas nos puedes contar de ese momento, Santi? De esa práctica que decís cosas tan chéveres, pues que hicieron muchas cosas por la comunidad. Uno a la gente que le cuenta, oiga, es que yo hice una práctica en una alcaldía, la gente dirá, no, es que este se ganaba una millonada. Yo no me ganaba un peso porque la alcaldía no pagaba un peso. Ah, yo no te puedo creer, No, entonces, no me ganaba. ¿cómo? No, ¿cómo vivía? Vivía de lo que me dieran mis papás y yo sin problema, pues. Y mi jefe en ese entonces, Ricardo Germán Gallo, excelente secretario, de vez en cuando me tiraba ahí Ah, la la liguita. liguita, oiga, venga, usted está sin pasajes, hágale, hermano. O Y sea, todo lo así. del restaurante El restaurante, no, ahí se se fue, rumbió. ya se rumbió, ahí se fue, se rumbió y llegamos a un mundo donde yo, de pasar de vivir Cami, de tener tu salario, de vivir rico, de ser joven, de no tener responsabilidades, entre comillas, a estar sin un peso. O sea, estar en la calle sin un peso, de no poderte salir a comerte un helado, una hamburguesa con un amigo, una amiga, porque no tienes cómo ¿Cómo hacerlo. pagarla? Pero siempre el pensar mío era como, oiga, pero es que de aquí yo voy a hacer algo, a mí me va a ir bien. Me están pagando con conocimiento y eso suena feo, pero me están pagando con conocimiento. Y eso vale. Eso vale y al final terminé, me dieron un contrato, me pusieron de supervisión de un contrato y me pagaron mi primer salario ya formal, integral, y eso fue pues muy chévere, o sea, ese fue casi que el aprendizaje. Pasé de no tener nada Ya está a empezar a ganar. a ganar y a hacer muchas cosas, o sea, ya de aprender demasiado. Y de tener algo, Cami, súper, súper, súper marcado y es amor por tu ciudad, por tu territorio, por tu departamento. Ahí es donde tú te enamoras de las cosas, porque al final tú no terminas haciendo las cosas por cumplir un trabajo, sino por beneficiar a tu ciudad o a tu comunidad. Eso es importante, eso es bonito porque yo pienso que eso le falta a muchos políticos ahora en este país, que es que realmente amen el país, independientemente de la región que sea, Uh ¿cierto? -huh, Sea de Antioquia o de Caldas o de la Amazonía, bueno, uh de -huh. donde sea, que amen su región y que amen el país y que luchen por las personas que tanto lo necesita un país como este. Eso es complejo, Cami, cuando tú solamente tienes un signo peso y eso yo lo llevo hoy a mi vida. Tener tú un signo peso marcado en la cabeza, sí, muy rico, la plata te da una comodidad, o sea, cierta comodidad te da la plata, pero lo que nadie te entrega a ti es amor y pertenencia por algo. Y es muy gratificante llegar a una comunidad y cumplirle lo que uno le prometió. Claro, porque Un es que acueducto, una cancha, un salón social, cualquier cosa. era maravilloso y yo tuve la fortuna de acompañar en su momento a ese alcalde a muchas actividades y yo decía, oiga, yo hice parte de un proceso transitorio en la ciudad, 4 años donde transformamos muchas cosas de la ciudad. A mí eso ya me quedó marcado de por vida. Yo dije, hice parte de un cambio de la ciudad en 4 años. ¿Cuál fue la obra que más te llamó la atención? O el evento. Nosotros hicimos mucha cosa por el sector empresarial y por la empleabilidad de la ciudad, Cami. Nosotros trabajamos en un esquema que se llaman la agenda de competitividad, que es casi que la vocación en la cual se orienta las regiones. Eso le pasa al departamento, le pasa a Antioquia, le Sí, pasa a Medellín, y es, tú eres bueno en confecciones, tú eres bueno en metalmecánica, y apoyamos, porque yo no era un profesional, no tomaba muchas decisiones, pero apoyaba a esa gestión. Entonces, en temas de turismo, en temas de confecciones, aquí particularmente con la institución a la cual hoy represento, se hicieron muchas cosas
Se emplearon muchas personas y yo creo que eso es lo más gratificante. Pero es como que como traer capacitaciones, traer expertos, Traer traer... expertos, sofisticar industrias, es más allá, es moverle un poquito la caja registradora, conectar, hacer una cosa, la otra. Yo digo que eso es lo que queda al empresario. También conseguir como préstamos un poco más económicos que lo que le ofrece el mercado al empresario. Tocar esas puertas, bancas de primer piso, segundo piso, hasta tercer piso, cooperación internacional. Eso es lo que quedan de las administraciones. La gente piensa que el servidor público no trabaja. Yo seguramente tenía esa connotación hasta que Hay algunos que no. seguramente, pero a mí me tocó una administración donde trabajábamos de domingo a domingo. Y como yo ya llevaba el ritmo, yo Sí, pues, para vos era normal. no, eso para mí ya era un paseo. Ya era un paseo administrativo. Yo trabajar de derecho, parado, cansado, que me dolían los pies, yo no tenía problema. ¿Cómo se llamaba tu cargo? Porque En ya no ese eras entonces, practicante. no, ya no era practicante, era técnico, era como algo técnico, pero era como un profesional de apoyo, pero más asistencial, no era como el profesional, no. O sea, yo era una persona muy de la base, pero por mi interés, por mi curiosidad, por Fuiste esas ganas, escalando. fui escalando y terminé supervisando recursos muy grandes de la ciudad. Recursos, Eso es un tema complicado, ¿no? sí, eso le quita a uno el sueño, Cami, a veces, porque hay muchos ojos puestos en esos recursos. Pero no es de que haga las cosas bien, estructure bien No pasa no, nada. eso no tiene uno ningún Pero es problema. la firma, la firma de una que queda ahí cuando uno va a probar que Claro. desembolsen para cualquier evento o Para cualquier proyecto. cosa, para cualquier cosa. Por ejemplo, Feria de Manizales. Feria de Manizales es un proyecto que en ese entonces podía costar 20.000 millones de pesos, de Imagínate. los cuales yo supervisaba más de 4.700 millones de pesos. Un culicagao Cami de 23 años. Se le hubiese deslumbrado cualquier situación, pero a mí no me pasó, gracias a Dios. Como dicen por ahí, una cosa hablar del diablo, otra cosa verlo No, venir. no, 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 no. Y yo eso lo tenía muy claro porque mi mamá trabajó en unos años, trabajó en Corpo Caldas, ella sí tuvo la fortuna de trabajar en entidad pública por mucho tiempo, casi 12 años trabajó mi mamá, y ella me dijo desde el primer día que entré acá, me dijo, ojo, que el mundo público es muy complejo, no se enrede por bobadas. Y eso a mí se me quedó grabado en la cabeza. Y saqué mi proyecto adelante, se acaba la administración y listo. Y yo salí bien, con muchos amigos, quedé con muchísimos amigos que hoy conservo Conservás. excelente relación y más que excelente relación, nos movemos en un ecosistema donde nos apoyamos entre todos. Qué Como bueno. que, ve, yo te conozco de tal lado, ve, tú trabajaste en tal cosa, entonces ahí nos vamos conectando. ¿Y ahí cuánto duraste? Ahí yo duré Cami 3 años y medio, yo hice parte de ese proyecto 3 años y medio. Obviamente las transiciones de las administraciones es complejo, te marcan y la ideología política no es qué tan bueno seas, sino de qué corriente política Claro. seas. Y también Y lideraste gente dentro de ese cargo. no, yo no tuve la fortuna de liderar absolutamente nadie. Yo, O sea, bueno, eras autónomo en todas las cosas. sí tenía decisiones propias, obviamente otras Sí, concertadas con, otras. con el secretario, pero yo no lideraba grupos. Pues esa fue la única lugar donde yo no tuve la oportunidad de liderar grupos, pero también fue una experiencia chévere. Ser liderado, o sea, ser disciplinado y disciplina de estructura. Eso yo creo que sí. Y manejando las cantidades, que es que son No temas es muy, fácil, muy no es fácil. Y delicados. son recursos públicos y hay que saberlos invertir y saberlos supervisar y llevar. Yo creo que eso es fundamental. De ahí, ¿qué pasas a hacer, Santi? Pasa algo muy particular, Cami, es que yo salgo y, hombre, yo salgo en el 2020 de la alcaldía, pandemia. O Entonces yo sea, hice, quedaste claro, desempleado. desempleado totalmente, yo tenía algunas cositas, que el carro, eso yo lo vendí para sobrevivir toda pandemia, la liquidación y la plática que uno le queda después de trabajar en la alcaldía, yo la guardé y con eso sobreviví en pandemia, pero pasó algo muy Pero particular, saliste ¿por qué? ¿Por por pandemia política. como tal o ya, por un tema de administración Por de un cambio tema, de... cambio de administración, no eres de nuestra corriente y sale Chao. uno, pero sale uno en enero pensando, oiga, pues habrá otra Sí. oportunidad, pero eso no pasa. O sea, pasa es que pasan los días, no resulta nada, Llegó pandemia. pandemia. Y ahí nos quedamos, como que bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero como he sido tan curioso, Cami, yo no me he quedado quieto. Empecé a tocar puertas, a conocer gente, a hablar de cosas, de temas empresariales y tuve la fortuna de ser secretario departamental juvenil, que eso es pues como en los cargos de los liderazgos juveniles es un muy buen cargo. ¿Qué hace un secretario? Un De- secretario es quienes toman las decisiones para, digamos, la ejecución de recursos
a nivel departamental, eso hablándolo como secretario. Ok. Pero nosotros como jóvenes hacíamos como esas aportes o esas asesorías desde la calidad de los jóvenes, como cómo se beneficia el joven de este recurso y cómo lo conectamos para que los jóvenes nos veamos beneficiados. Perfecto. ¿Y Entonces, te pagaban? no me pagaban, eso era voluntario. ¿Y Pero cómo llegaste ahí? yo llegué por un grupo, es curioso porque la gente, las redes sociales son muy masivas y dijeron, necesitamos una persona que lidere la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación del departamento de Caldas. Entonces dijeron, Levantaste la mano. alguien levantó la mano por mí primero, dijeron, le tengo el candidato. Es un man, administrador, trabajó en TIC, competitividad, sabe el tema, se mueve en el mundo empresarial y me hicieron la invitación. Y uno dice, venga, ¿y qué? ¿Y cuánto? No hay nada, no hay plata. Y yo, bueno, listo, no importa, pero yo asumo el reto. Bueno, pero Y ahí estuvimos, aprendimos, conecté con muchas personas en las cuales a mí me sirvieron. seguiste creciendo a nivel de conocimiento. Seguí creciendo, en pandemia muy desde lo social, siempre me ha gustado lo social, ayudar a la gente. Y pasa que llega un punto donde, pues claro, la gente escasea en los mercados y empiezo yo a hacer las vacas, a decirle a mis amigos, oiga, pongamos, ayudemos la gente y me conecté con muchísima Más personas. más personas. Yo creo que eso es lo que nos ayudó y lo que hizo esa secretaría o ese paso por esa secretaría juvenil fue aprender, fue un aprendizaje. ¿Y ahí duraste cuántos, Santi? Yo duré como 6 meses. 6 meses porque, pues claro, ya más o menos noviembre, estábamos saliendo de pandemia, ¿cierto? Le ayudaba a mi hermano con los carros, el negocio cerrado, muy difícil, Era muy vender por complejo. internet, muy complejo. Entonces mi hermano me dijo, como, oiga, pues, usted no está haciendo nada, venga, ayúdeme. Y nos íbamos a vender carros, a organizar carros, vuelvo y digo, no me da pena, a sacar un trapo, a lavar un carro. Yo no tengo problema con eso, Cami. No, pero está bien. Puede ser el director de lo que sea, pero yo no tengo problema en sacar un trapo y limpiar un carro. Pues Eso es humildad y liderazgo. Eso eso también es es, un buen líder. claro, y eso a mí no me quita ni me pone. Entonces, pandemia y más o menos por allá en noviembre, un amigo me dijo como, oiga, tengo una oportunidad para usted. Yo, pues sí, hágale, ¿qué hay que hacer? Y me dijo, no tengo mucha plata, pero venga, ayúdeme. Y la alcaldía tiene un programa que se llama Barrio Amigo, que es de la Secretaría de Desarrollo Social, y es un programa que atiende emprendimientos de base comunitaria. Son como emprendimientos de subsistencia, por así entenderlo. Me dijo, oiga, lo invito para que usted sea el coordinador técnico del programa. Eran 2 meses, eran noviembre y diciembre del 2020. Yo llegué de venir a hacer mucho y no de recibir plata. Yo le dije, oiga, Vamos a hacerle. vamos a Pero meter. ibas a ganar algo. Poco, Sí, pero sí, algo. sí. Sí, pero yo decía, no me importa, Vamos a es hacerle. entretenerme. Pues yo me quiero es entretener y hacer algo. Y nos metimos 2 meses a sacar ese programa adelante y fueron resultados muy, pero muy, muy buenos. ¿Y se trataba de qué el programa? El programa era atender comunidad empresarial, comunidad muy de base comunitaria, a fortalecerlos, a llevarlos a una segunda etapa, a asesorarlos en temas de marca. Pero estas personas son que las personas que se hacen en la acera, de pronto a vender una arepa o a vender un Más o chorizo menos, o algo así. más o menos, Cami, es esa persona que tiene, Una venta de algo. yo vendo esto porque necesito sobrevivir, Ujú. pero es inyectarle como esa mentalidad empresarial. Y yo creo que es la primera etapa desde lo base y desde lo comunitario para que O tú sea, es llegues. decir, usted puede ser más que esto. O sea, su Exacto. puesto puede ser más que esto. Piense en empresa. Perfecto. Y para mí emprendimiento siempre y seguirá siendo, y se lo digo a mis amigos y lo menciono acá, para mí emprendimiento es quien llena una o dos neveras, Cami, o es que genera un empleo, dos empleos, pero mi emprendimiento nunca va a ser la persona que vende esto de manera circunstancial, sino que es, oiga, yo quiero meterle la ficha a vender el resto de mi vida a esto, a emprender. Y ahí es donde a mí me conecta mucho, me conecta y O siento sea, que es... es el que aparte de que genera ingresos para el propio, genera ingresos para otras personas. Claro, porque si no para mí es subsistencia, es como, si usted sale, Sobrevivir. sobrevivir. Ujú. Y de esa población hay mucha, o sea, yo no puedo desconocer de que hay una realidad en un país donde la gran mayoría son de ese tipo Vive de de eso. emprendimientos, vive del día a día. Y nos metemos a hacer ese programa, a meterle amor, a meterle ganas. Ese programa es operado por alguien que se llama, o una organización que se llama Acopi Caldas, que pasa algo muy chistoso y es que cuando pasan los 2 meses, pasa diciembre, llega la directora de la organización, de Acopi, Dulfari, y me dice, oiga, no, usted no me interesa que siga allá, yo lo necesito es aquí.
gestionando ya por los grandes empresarios. Ah, qué bien. Y empezamos el 2021 hasta la fecha como directores del director de gestión empresarial para el gremio Acopi Caldas, que es una de las seccionales a nivel país. ¿Pero Acopi te paga o vos ganas bajo una comisión de acuerdo a un negocio de éxito? No, yo tengo un salario. Perfecto. Y yo hago por fuera otros, pues me da como ese ejercicio de hacer otras cosas por fuera, asesorías, conectar empresarios. Sos consultor. Exactamente, yo asesoro empresas por lo general del sector gastronómico que tengan que ver con el sector gastronómico, obviamente por el conocimiento, no me meto pues soy enemigo de meterme en algo que desconozca, porque pues cada quien tendrá su línea de trabajo, y arrancamos ese proceso en Acopi Caldas, que es lo que hoy nos ha llevado a hacer, ¿A dónde estás? a donde estoy, a hacer ese director, ese contacto directo con los empresarios, con el político, con la representatividad Cami, porque eso es muy fundamental mencionarlo, y es, nosotros estamos compuestos por un 99% de tejido empresarial del sector MIPYME, o sea, del sector muy chiquito. Muy pequeño. Es decir, que las empresas son las empresas grandes son muy pocas. Y de cierta forma no me puedo sentir orgulloso de eso, Cami, porque eso es un tema estructural del país, porque no debería ser así. Deberían ser grandes empresas que conecten con esos encadenamientos de las pequeñas. Tenemos un sistema tributario muy complejo que cada vez asfixia más al empresario y sobre todo al pequeño al empresario pequeño. No es capaz, entonces, que es una pequeña empresa, simplemente cierra y se acabó. Ya para ir cerrando, Santi, dos cositas. Una, no sé si en tu vida has notado que siempre has sido como una especie de conector. Desde niño lo has hecho y me pareció muy bonito. De hecho, yo tengo algo de eso también porque muchas personas en Medellín me buscan para que los conecte para cualquier tipo de cosa, desde una cita médica hasta un negocio. Hay veces me quedo hasta aterrado. Y la otra es una pregunta que te quiero hacer muy personal y es, ¿nunca has pensado lanzarte a la política? Tener un cargo público, pero ya como una figura más relevante, no más como un secretario, sino como, no sé, estar en el consejo o pensar, no sé, ser el alcalde de Manizales. ¿Nunca lo has pensado? Pues Camilo, lo primero es sí conectar. Yo creo que eso es fundamental. Nosotros estamos en una era donde nos estamos conectando de una manera muy extraña. Yo soy muy desde lo clásico de conectar con el uno a uno, de vernos, de tocar. Yo creo que eso nos hace seres humanos, o si no, pues que lo hagan, las conexiones las hagan las máquinas finalmente. Sí, total. Y yo creo que eso me ha dejado a mí la vida, conectar necesidades puntuales, no con un signo peso, sino por ayudar. Yo creo que eso es un propósito fundamental que tiene que tener todo el mundo, y es cómo yo desde mi rol también le aporto a mi sociedad, y es de esa forma de cómo conecto con esas otras. Y lo segundo, Cami, sí, yo siempre tengo un propósito profesional, porque ni siquiera es político, es profesional, y es gerenciar la ciudad. Yo quiero ser alcalde de la ciudad. Eso es un tema pues que habrá mucha tela que cortar, puede que no sea exacto. Tengo una forma diferente de pensar en la política que a algunas personas no les gusta, pero yo creo que eso es el gran legado que yo puedo dejar profesional, como profesional, es dirigir y tomar las riendas de la ciudad. Se ha hablado de temas de consejo de Manizales. Qué bien. Últimamente se toca mucho el tema de la asamblea departamental, partiendo de algo no por ser político, sino porque yo siento que a los empresarios le falta alguien que represente intereses particulares en las asambleas, Son en muy los consejos. abandonados. Claro, entonces aquí se construyen muchas veces los planes de desarrollo, obviamente orientados desde lo social, orientados, que no está mal, ¿cierto? Desde el cemento, que es necesario. Casi que todo es necesario, pero yo soy un convencido de quienes mueven en este momento el tejido y el ecosistema son los empresarios. Ellos son quienes ponen los roles. Vos lo mencionabas, Cami, y es los tributos. Nosotros, los empresarios, tenemos que pagar un tributo que se tiene que reinvertir, y en ocasiones no lo vemos. No se ve. Por eso nos duele tanto de que del 100% de tu operación, el 40% se tenga que ir en cargas tributarias. Es muy alto. Es muy alto. Para no verse reflejado muchas veces en cosas que realmente beneficien a la comunidad. Entonces, para mí siempre va a ser la base. Para mí la base siempre va a ser el empresario, independientemente del rol en el que estemos.
yo siempre he dicho, tiene que funcionar algún día, Cami, tiene que funcionar esa triada. Universidad, desde la investigación, investigación aplicada a la industria. Oiga, ¿usted qué necesita? Que eso es la tendencia ya, venga, nos estamos quedando sin puestos de trabajo porque la inteligencia artificial nos está desplazando, pero yo qué voy a hacer para la industria. La empresa fundamental y el Estado tomando esas decisiones que favorezcan como esas dos líneas y por supuesto no muy alejado la sociedad civil, quienes somos parte de todo esto. Que se puede unir el sector público con el privado para inyectar conocimiento y así generar mucha más riqueza para todas las personas. Y eso no es un tema de ideología, Camilo. No, es un tema únicamente económico. Es económico y de ser consecuente con las cosas. Yo creo que así funcionan las grandes potencias. Si algún día estamos en ese rol, que esperamos que no sea muy lejano, tenemos una idea muy clara de cómo lo podemos hacer y cómo podemos aportar a ese gran debate para construir territorios. Yo creo que eso es fundamental. No, Santi, maravilloso. Espero que sí y en lo que te pueda servir a la orden. Seguro que sí. Ahí nos vamos conectando. Me alegra mucho haberte tenido en este espacio, Santi. Ahora ya puedes decir dónde te pueden encontrar, qué hace Santi. Y ahí van a tener de Santi sus redes sociales, su número de contacto, empresarios, emprendedores, ya saben dónde lo pueden buscar, contactar para que sus negocios sigan creciendo. Santi. Chévere este ejercicio. Muchas gracias. Invertimos la pirámide, o sea, ¿quién es usted y después usted qué hace? Santiago Osorio, para todos, director de gestión empresarial de ACOPI, sección Caldas, un gremio que vive, respira el sector empresarial y nada, Santiago Osorio en redes sociales y lo que necesiten, Cami, aquí estamos para ayudar. Santi, muchas gracias, mi hermano. No, antes a ustedes por esta gran invitación. Un placer, hermano. Gracias, Cami. Gracias. Chao.